Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Discúlpeme que estaba con varias cosas. Tenía que ver lo del examen y otros ajustes de la clase. Bueno, hoy día comenzamos, vamos a hablar del sistema nervioso, ¿me escuchan? Vamos a hablar de cómo se forma el sistema nervioso y algunas malformaciones del sistema nervioso. El examen, hola, buenos días. El examen va a ser a las 11 de la mañana, yo les confirmo. 11:30 me parece. Un minuto, vamos a confirmarle a los que le toca práctica hoy día. Un segundo, chicos. Estoy viendo ahorita a qué hora se colgó. 11:30. 11:30 es para el grupo. 11:30 de la mañana está comenzando el examen. Va a estar en el aula virtual. Está al final de la unidad 3. Ya deben estar viéndolo ya, pero no lo abran. Va a contar el tiempo desde que lo abran. Bueno, comenzamos. ¿Alguna pregunta con respecto al examen para comenzar la teoría? A ver, ¿qué es lo que han puesto? Un minuto. Me dicen que algunos, si ustedes ven visualizado y les toca mañana práctica, los que le toca mañana práctica no entren aún al examen. Está configurado para que den cualquiera que le toque grupo de teoría, pero el día de mañana se va a volver a abrir para ustedes. Solamente entren a dar examen los que le toca práctica el día de hoy, ¿ya? Solamente tienen una oportunidad, ustedes saben, de dar el examen. Bueno, comencemos. Comencemos. Vamos a hablar un poco del sistema nervioso central. Vamos a hablar, ya habíamos adelantado un poco cuando hablamos de neurulación, cuando hablamos de qué es lo que pasa en la tercera y cuarta semana. Entre la tercera y cuarta semana hablamos de neurulación. Vamos a hablar un poquito nuevamente de neurulación y luego nos vamos a cómo se forma nuestro sistema nervioso. Un minuto, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces vamos a hablar hoy día de lo que es la formación del sistema nervioso central. Vamos a comprender por qué de repente algunas personas nacen con microcefalia, nacen con hidrocefalia, como ven ese niño que está aquí. De repente pueden nacer con anencefalia, diferentes malformaciones que pueden ocurrir. Vamos a hablar también de cómo se va a formar el líquido cefalorraquídeo, dónde se forma y cuál es el paso del líquido cefalorraquídeo por nuestros ventrículos, qué es lo que pasa si se obstruyen esos ventrículos. Van a conocer eso el día de hoy. Entonces hoy día vamos a ver cómo es la forma estructural y práctica de las diferentes porciones y divisiones del estudio del sistema nervioso. Vamos a hablar un poco de neurulación. Vamos a hablar un poco de neurulación. Vamos a ver cómo se forma la placa neural. Vamos a describir los diferentes cambios morfogenéticos que ocurren desde el ectodermo para dar nuestro tubo neural. Y vamos a hablar también de cómo se forma la médula, el encéfalo, meninges, etcétera, para entender algunas malformaciones. Nosotros ya habíamos visto esto, ya habíamos hablado de la neurulación, habíamos visto que tempranamente se desarrolla el sistema nervioso central, estamos hablando entre la tercera y cuarta semana. La neurulación, conocida ya por ustedes, que vendría a ser este proceso morfogenético que partiendo de nuestro embrión trilaminar vamos a inducir para que se conduzca prácticamente de lo que es plano, va a terminar siendo una estructura tubular como la que están viendo. Entonces, de un embrión trilaminar, ya con ectodermo, mesodermo y endodermo, al final vamos a terminar como un tubo. Ese es el desarrollo de la neurulación. Entonces, eh, hemos visto que la neurulación viene a ser la formación de este tubo neural, que va a ocurrir cuando tempranamente. Estamos hablando entre la tercera y cuarta semana de la embrionaria. Ya estamos formando nuestro tubo neural. A partir del tubo neural se va a formar las estructuras básicas de la clase del día de hoy del sistema nervioso. Entonces, esta etapa es importantísima y ustedes ya saben que es muy susceptible a teratogénicos.
es muy susceptible a que tengamos malformaciones en esta etapa. Entonces, tenemos que conocerla. Habíamos visto que en la neurulación vamos a tener diferentes etapas. Vamos a comenzar cuando con la inducción de nuestra placa neural. Todo comienza con la inducción de la placa neural. Habíamos visto que nuestro ectodermo de superficie tiene que engrosarse. ¿Dónde? En la línea media. Justo acá en el medio va a empezar a engrosarse tu ectodermo. Todo ese ectodermo, acuérdate, a las 3 semanas empieza a engrosarse el ectodermo de superficie. Luego de eso, cuando se engruesa, los extremos, esta zona que ustedes ven aquí, los extremos van a empezar a engrosar, van a empezar a elevarse. Se engruesan los extremos. Los extremos de nuestro ectodermo se elevan. Se engruesa la parte central y los extremos se van a elevar. Los extremos empiezan a elevarse. Esos extremos los vamos a llamar pliegues neurales. Se van a engrosar hacia la línea media y que van a formar este surco neural. Cuando se elevan esos pliegues forman el surco neural. Y sabemos que estos pliegues se juntan y se fusionan. ¿Dónde? En el centro. Se fusionan y posteriormente se tienen que separar de nuestro ectodermo. Se van a separar y van a formar células especiales, van a formar neuroepitelio, que va a formar sistema nervioso. Entonces, como vemos, los pliegues se tienen que fusionar primero y luego se separan del ectodermo para dar nuestro tubo neural. Y vemos que toda esta pared que está aquí, toda la pared de este tubo, toda la pared del tubo forma neuroepitelio. Eso es lo que vamos a formar. Toda esta zona que está acá va a formar neuroepitelio. Y ese tubo, acuérdate que tiene que ir cerrando, tiene que ir cerrando. Entonces, este neuroepitelio que se forma da el sistema nervioso y la cavidad va a empezar a dar lo que son los ventrículos. Y acuérdate que este proceso, como habíamos dicho ya antes, es un proceso rápido y no es sincrónico. ¿Por qué decimos que no es sincrónico? Porque va a ir cerrando en el eje longitudinal de tu embrión, va a ir cerrando en diferentes zonas, ya unas más rápidas que otras. Vamos a tener diferentes puntos de fusión donde va a ir cerrando nuestro tubo neural. Acá está, vamos viendo cómo nuestro ectodermo de superficie se engrosa. Se engrosa tu ectodermo de superficie, el ectodermo de superficie, todo va a ser gracias a la expresión del Bone Morphogenetic Factor, que va a inhibir, que va a expresarse el BMP, ya que viene a ser el Bone Morphogenetic Factor, que era el que inhibía el desarrollo del sistema nervioso, pero lo que va a pasar es que la notocorda, te acuerdas que la notocorda es la que induce la formación de la placa neural. ¿Y cómo la induce? La induce haciendo que salga la noyina y la cordina, que son proteínas, que inhiben este BMP y ya se va a formar el sistema nervioso y se engrosa tu ectodermo de superficie. Se va a engrosar para formar tu tubo neural. Entonces, comienza todo con la inducción de la placa neural cuando se engruesa este ectodermo justo en la línea media, arriba de nuestra notocorda. ¿Ya? La principal, acuérdense que el principal responsable de esta inducción, porque hace que libere estas proteínas que van a hacer que, que el ectodermo se engrose, es la notocorda. Entonces, la principal responsable de la inducción de la placa neural viene a ser la notocorda. Entonces, habíamos visto que, que la notocorda se va a engrosar, perdón, que la notocorda va a hacer de que nuestro ectodermo de superficie se engruese.
se va a engrosar y vemos que los pliegues neurales se forman, se elevan y se forma el surco neural. Vamos a ir viendo que tiene que converger estos pliegues, ¿ya? Tiene que converger para unirse. Va a haber, para que los extremos, como yo les decía, van a tener que elevarse, se forma el surco y van a haber movimientos, tanto intrínsecos por el mismo neuroepitelio y tanto extrínsecos por la misma expansión del mesénquima circundante que va a empujar el ectodermo. Todos estos movimientos van a hacer de que empiecen a unirse y también vamos a tener eh, otros movimientos que van a ser guiados por unas zonas de plegamiento que les vamos a llamar plegamientos o zonas de charnela, que van a tratar de hacer de que de que nuestros pliegues se fusionen. Vamos a tener estos puntos de bisagra que van a plegar hacia la línea media. Entonces van a tener, como yo les decía, fuerzas intrínsecas por nuestro mismo neuroepitelio y fuerzas extrínsecas por quién, por el ectodermo y el mesénquima, que van a hacer que se unan y que se fusionen nuestro ectodermo para que se forme el tubo neural. Entonces, en esta etapa, en esta fase de fusión y aislamiento, lo que vamos a tener es reconocimiento celular, adhesión, reestructuración, se tienen que adherir y luego va a haber muerte celular y se van a separar el ectodermo de este nuevo tejido del neuroepitelio. Se va a empezar a separar. Entonces, va a haber, como yo les decía, muerte programada o apoptosis. Por un lado el ectodermo y otro va a quedar al lado el neuroepitelio. ¿Ya? Y como yo les decía, vamos a tener, esto va a empezar a cerrarse el tubo en forma discontinua. Van a aparecer 5 puntos de fusión, habíamos hablado, aparecen diferentes puntos de fusión para a lo largo de nuestro embrión, ¿ya? A lo largo de todo nuestro embrión y cierra. Vamos a tener diferentes puntos. Vamos a tener uno en la zona cervical, el número 1 en la zona cervical. El número 2 va a estar entre la zona cefálica, justo entre el prosencéfalo y el mesencéfalo, que hoy día los van a conocer. También vamos a tener el punto número 3. El punto número 3 va a estar justo entre el prosencéfalo, justo cuando está llegando acá, ese es el prosencéfalo, justo acá estaría el neuroporo anterior. Justo con el neuroporo anterior estaría el punto número 3. En el punto número 4 estaría en el romboencéfalo. Y el punto número 5 ya es más, es en la parte más baja, vendría a ser la porción justo en la médula y justo en la médula, en la zona lumbosacra, estaría el número 5. Entonces son 5 puntos de fusión. Se va cerrando, acuérdate, en forma discontinua y va a quedar abierto entre el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. ¿Sí? El cierre justo de los neuroporos, cuando cierran los neuroporos, marca ya el término de la neurulación. Primero cierra el neuroporo anterior y luego va a cerrar el neuroporo posterior. Pero todo acaba cuando cierran los neuroporos. O sea, el cierre de los neuroporos va a marcar que se acabe la neurulación. Se dice que el neuroporo anterior, el cierre, más o menos va a ocurrir el día 25. El día 25 más o menos marca el cierre del neuroporo anterior, justo cuando estamos en la etapa entre 18 a 20 somitas. Ustedes ya saben cuáles son las somitas. Entonces, en esta etapa, más o menos es el cierre del neuroporo anterior.
y 3 días después va a cerrar el neuroporo posterior. O sea, el último en cerrarse es el neuroporo posterior. Cuando cierra ya ese neuroporo, decimos ya acabó la neurulación. Ya acabó la neurulación. Bueno, vamos a ir viendo qué pasa después. Hasta ahí ustedes ya conocían. El cierre era discontinuo. Y entonces el primero en cerrarse es el neuroporo anterior y el último es el neuroporo posterior. Acuérdense que los neuroporos son estos que están aquí. Este es neuroporo anterior y este es el neuroporo posterior que cierra al final. El neuroporo anterior, ya repito, día 25. Y en el día 28, más o menos, aproximadamente, va a cerrar el neuroporo posterior. Hay diferentes alteraciones que vamos a tener por falla del cierre del tubo neural. Podemos tener anencefalia, encefaloceles, espina bífida, etc. Ustedes ya hemos hablado que pueden ocurrir diferentes alteraciones que vamos a terminar con malformaciones congénitas, defectos del tubo neural que se deben a diferentes causas. Una de ellas es deficiencia de ácido fólico, habíamos hablado en las primeras clases. La anencefalia es una alteración del sistema nervioso, es grave, vamos a tener tejido cerebral expuesto, no vamos a tener formación total de la bóveda craneana, puede ser parcial, puede afectar fundamentalmente al punto de fusión número 2, justo en esta zona. También, eso sí es parcial, también puede ser completa y que no se haya formado entre el punto 2 y el punto 4. ¿Ya? Entonces puede ser parcial o puede ser completa. Esta patología lamentablemente no es compatible con la vida, estos niños van a fallecer. La anencefalia, acuérdate que es muy grave y estos defectos del cierre del tubo neural muchas veces, yo les decía, que es por deficiencia de ácido fólico, por eso es importante que que las mujeres en edad fértil, las mujeres que quieren tener bebés, consuman ácido fólico para evitar este tipo de trastornos de defectos del tubo neural. Ya, felizmente que cada vez va bajando más, cada vez tenemos menos defectos del tubo neural. Antiguamente la probabilidad de una anencefalia era más alta que las que tenemos actualmente. Entonces es importante acá el- la buena alimentación de la mujer que está en edad fértil, una alimentación balanceada, consumo de verduras, etcétera, para tratar de que la mujer no tenga ese tipo de problemas. El, lo que es anencefalia, hay muchos, bueno, lo que es defectos del tubo neural en sí, vamos a tener ya alimentos ricos en ácido fólico, ya para evitar este tipo de problemas. ¿Ya? Van a encontrarlo también como meroencefalia, ya que ya saben que vendría a ser este defecto de la bóveda craneal del encéfalo, que es por falta del cierre de los neuroporos. Y vamos a ver que lo que vas a tener es masa encefálica expuesta. Y esta masa encefálica va a estar expuesta al líquido cefalorraquídeo y vamos a tener alteración grave. Y encefalocele. El encefalocele es otra alteración del sistema nervioso. Vamos a tener acá protrusión, como ustedes pueden ver, del contenido intracraneal. Puede ser en diferentes zonas. Por ejemplo, la que estamos viendo, esa encefalocele frontal, vendría a ser por falla en el punto de fusión 2,3. Entre el punto 2,3 hay una falla de fusión y vamos a tener este tipo de presentación. También podemos tener la margen inferior es una falla del cierre entre el punto 2 y 4 y vamos a tener un encefalocele en esta zona. Si hay una falla de cierre en esta zona, vamos a tener protrusión de contenido cerebral hacia el líquido cefalorraquídeo, perdón, vendríamos a tener
hacia el abdomen de la mamá, vamos a tener que van a protruir y y vamos a tener que la masa encefálica va a estar expuesta hacia, hacia el útero de la mamá. Vamos a tener acá, va a tener alteraciones. El, acuérdate que el líquido amniótico puede producir también acá alteraciones porque va a estar expuesto directamente el líquido amniótico, está en este caso de encefalocele. Entonces, uno de estos casos, como le digo, es encefalocele. Y vamos a tener también espina bífida, que ustedes ya lo conocen. La espina bífida también es otro defecto y del cierre del tubo neural. ¿Ya? Entonces acá va a ser en diferentes zonas. Acá podría ser un defecto en la espina bífida. La espina bífida es más frecuente que los otros, ¿ya? Y acá vas a tener evaginación también del contenido, pero de la médula, porque acá va a haber un error en el punto, en el cierre de los puntos de fusión. Por ejemplo, aquí es un error en el cierre del punto de fusión número 5. Este número 5 que estaba justo en la zona lumbosacra que habíamos hablado, y podemos tener exposición acá de esta masa. Podría también ser un punto, una espina bífida un poco más alta, en el punto 1, 5. Entonces, vamos a tener acá que van a protruir acá médula espinal que protruye. Y vamos a tener que estos defectos van a ser, bien puede ser una espina bífida oculta. En la espina bífida oculta, ustedes van a ver que acá es un defecto justo de los arcos vertebrales y vamos a ver que está cubierto por piel, ¿ya? Y que normalmente esto no va a afectar porque no va a estar cubierta. Entonces, la espina bífida oculta es menos grave, es menos grave. Entonces, la espina bífida oculta vamos a tener piel que lo esté cubriendo, ya que lo esté cubriendo. Usualmente va a ser más frecuente entre S1 y S2. En esta zona es mucho más frecuente, en la zona sacra. Y en algunas ocasiones ustedes van a ver un mechón de pelos. Un mechón de pelos que van a estar saliendo, que van a estar saliendo justo en esta zona. Un mechón de pelos que estén saliendo. Cuando ustedes vean pelos en esta zona lumbosacra en un bebé, es posible que tenga un defecto del tubo neural, una espina bífida oculta. Cuando tenga un mechón de pelos, tienes que pensar que este penacho podría ser acá, debajo de esa piel podría haber una espina bífida oculta. Acuérdate, y muchas de estas personas pueden hacer su vida normal en algunos casos. Eh, a veces la oculta tiene menor posibilidad de discapacidad porque tenemos la piel que está cubriéndolo. A veces incidentalmente tú le tomas una placa radiográfica por otro motivo, tomas una placa y ves este defecto de espina bífida oculta. Acá no hay meninges exponiéndose, acá no tienes médula exponiéndose porque la piel lo está cubriendo. Entonces, esta es la que menos alteraciones tiene. En cambio, cuando tenemos otro tipo de espina bífida, en donde vamos a tener, por ejemplo, acá médula exponiéndose, esto es mucho más grave, ya mucho más grave. Esto le decimos espina bífida quística. Estas son mucho más graves. Acá vamos a tener tejido neuronal, meninges, que van a sobresalir acá, ¿ya? Y vamos a tener como un saco, como un quiste, por eso le decimos espina bífida quística. Como le decía, esta es mucho más grave. Puede tener, esta sí, deficiencias neurológicas, ¿ya? Entonces, normalmente vas a tener una persona que neurológicamente, intelectualmente es normal, pero puede tener lesión en la médula, puede tener lesión en los miembros inferiores a diferentes niveles, depende de dónde sea la lesión. Entonces, acá esto vendría a ser porque tengo médula expuesta.
Esos casos de espina bífida yo los puedo diagnosticar antes que el bebé nazca, cuando hacemos ecografía. Cuando hacemos ecografía, nosotros podemos visualizar y ver si hay alteraciones del tubo neural, como encefalocele, como anencefalia, como espina bífida. La espina bífida se puede operar intraútero. Es uno de los diagnósticos que actualmente que podemos dar tratamiento. Esto se puede operar. Entonces, nosotros cuando hacemos una ecografía, yo tengo que ver si hay alguno de estos defectos, ya para de tratar de ayudar al paciente. En estos es uno de los diagnósticos que sí podemos ayudar. Hay algunos diagnósticos que lamentablemente, por ejemplo, como la anencefalia, pues que no vamos a poder dar un tratamiento adecuado al bebito, porque el bebito es mal pronóstico igual, pero tenemos que explicar a la mamá, informarle cómo viene su bebé, qué alteraciones va a tener, prepararla, ¿no? Para esto. Pero en cambio, en la espina bífida es posible que nosotros podamos tener tratamiento. Cada vez estamos haciendo más cirugías intraútero. Acá en el Perú ya se está realizando ese tipo de cirugías, que es más o menos, que lo realizan más o menos después de las 22 semanas. Y lo que hacemos es tratar de reparar al bebé, de reparar esto, y luego es colocado el bebé intraútero nuevamente. Tratan de reparar este defecto del cierre del tubo neural. Entonces, es importante los controles prenatales para tratar de hacer este tipo de diagnósticos a tiempo, ¿no? Para poder darle un tratamiento. Algunos de estos casos van a ir también con hidrocefalia y en algunos defectos de cierre de tubo neural tipo espina bífida. Algunos van a ir con hidrocefalia y vamos a tener que operarlos, ¿ya? Vamos a ver aquí. Causas de defectos del tubo neural. Habíamos visto que son muchas las causas. Va a haber susceptibilidad genética, va a haber agentes ambientales que van a producir estos defectos. El alcohol, la cafeína, el tabaco pueden producir alteraciones de defectos del cierre del tubo neural. Y otra cosa muy importante, se ha visto deficiencia de folatos, el ácido fólico. También enfermedades en las primeras semanas, como la rubiola, el herpes, la diabetes, podrían causar este tipo de patologías en nuestro bebé cuando la mamá cuando la mamá tiene este tipo de problemas. Entonces, lo que se hizo es introducir ácido fólico en la alimentación de las mamás para evitar este tipo de problemas. La prevención entonces vendría a ser con la toma de ácido fólico, siquiera 400 microgramos al día, ¿ya? Debería ser siquiera un mes antes de que la mujer salga embarazada, y durante todo el embarazo tiene que tomar ácido fólico. Miren acá, esto es con la introducción de ácido fólico en los alimentos, se colocó en el pan, en diferentes productos, para tratar de disminuir la posibilidad de, de, de problemas del tubo neural, de defectos del cierre del tubo neural. Y hemos visto que gracias a esto la incidencia bajó muchísimo. Ya, año 80, año 2011, miren cómo bajó. Los casos en azul tienen anencefalia, en rojo tienen encefalocele y en verde espina bífida. Espina bífida es lo más frecuente entre los tres. Luego le sigue anencefalia y el último en casos es el encefalocele. También se pueden hacer, para tratar de diagnosticar este tipo de casos, podemos, hacemos ecografía para diagnosticarlo intraútero, y también podemos hacer dosaje de podemos hacer dosaje de alfa-fetoproteína y acetilcolinesterasa para poder diagnosticar esos casos de defectos del cierre del tubo neural. Podemos pedir estos exámenes, porque se ha visto que va a haber
concentraciones más altas de alfa-fetoproteína en el suero de la mamá y en el líquido amniótico del bebé. Y esto nos ayuda para hacer el diagnóstico. Esto ya lo conocen, ectodermo, mesodermo y endodermo. Acá con el embrión trilaminar, que sabemos que la notocorda, nuestra notocorda, induce que este ectodermo se engruese. Vamos a ver que los pliegues, se van a formar los pliegues neurales, los extremos van a elevarse, se forma el surco neural y luego se cierra. Acuérdense que estas células que quedan al lado son las células de la cresta neural. Se formó el tubo neural y las células que están aquí son las células de la cresta neural, acuérdate. Tiene que cerrar todo el tubo neural y cuando cierre el tubo va a formar diferentes estructuras que van a conocer el día de hoy. Se van a empezar a formar diferentes estructuras en nuestro sistema nervioso que van a ir conociendo poco a poco. Entonces, si ustedes ven, nuestro tubo va a quedar al inicio va a ser, va a tener que cerrar el neuroporo anterior y luego va a cerrar nuestro neuroporo posterior para la formación de nuestro sistema nervioso. Miren acá cómo va cerrando. Esta es una figura electrónica. Cómo va cerrando el tubo neural. Cierre discontinuo. Cierre discontinuo. Bonita foto, como el ectodermo. Este es ectodermo de superficie. Por acá estaría tu notocorda. Miren acá abajo la última figura. La notocorda estaría por aquí. Esta es la notocorda, que es la que induce a que se engruese este ectodermo y de que podamos tener, se induce este ectodermo y que pueda cerrarse tu tubo neural. Y se tiene que separar del ectodermo de superficie. Acá arriba también notocorda, acá está tu ectodermo, miren cómo se va elevando, bonitas figuras. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros sabemos que el sistema nervioso, habíamos visto que muy tempranamente se va a ir cerrando, ¿no? Entonces, estamos hablando de tercera semana, formación del tubo neural. Todo comienza por el ectodermo. Nosotros ya hemos visto que el ectodermo es el que va a dar origen al sistema nervioso central. Primero, vamos a tener que se va a formar del ectodermo. El ectodermo se engruesa y forma el tubo neural y tienen que fusionarse. En la línea media se va a engrosar el ectodermo y luego los pliegues se engrosan, se fusionan. La fusión va a comenzar en la zona cervical, continúa en dirección cefálica o caudal. Hemos visto que este cierre es discontinuo y en la fase más o menos de 18 a 20 somitas que habíamos visto, que es más o menos en el día 25, cierra nuestro neuroporo anterior. Y 3 días después cierra tu neuroporo posterior. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro embrión ya cerró el tubo neural y vamos a ver que en la parte más cefálica va a empezar a formar unas dilataciones que van a conocer ahora. Estas dilataciones van a empezar a formar nuestro sistema nervioso. Entonces, la tercera semana va avanzando hasta más o menos en la quinta semana. Más o menos, ¿ven mi imagen, chicos? ¿Se ve la pantalla? No, Miss, está oscuro. Gracias. Recién, ¿no? ¿Ahora sí la ven? Chicos, ¿la ven? ¿Ven la pantalla, por favor? Sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a ir viendo que van a empezar a aparecer como unas vesículas. Después de que se cerró el tubo neural, el tubo neural va a empezar a doblarse, o sea, va a empezar a crecer hacia abajo
y vamos a empezar a formar como unas estructuras que son como vesículas. Vamos a ver que va a aparecer, o sea, tu embrión va a ir creciendo y se va a ir dilatando hacia abajo. Cerró el tubo neural, ya habíamos visto, y va a empezar a formar unas estructuras que van a ir dilatándose. Va a formar una vesícula por aquí, otra vesícula por acá y otra en la parte más inferior. Ya va a empezar como aquí a dilatar. Vamos a ir viendo que este tubo se va a ir doblando más y va a ir hacia abajo. Se va a formar una vesícula anterior, una vesícula media y una vesícula posterior. O sea, se va a formar como 3 vesículas. Se va a ir formando. Y vamos a ir viendo que la primera vesícula, vamos a ir viendo que la primera vesícula se va a dividir después en 2. Vamos a ir viendo poco a poco esto, ¿ya? Miren acá. Primero vamos a tener 3 vesículas, que yo les decía, las primeras, que la primera vesícula va a ser el cerebro anterior. La primera vesícula, chicos, va a ser el cerebro anterior, ¿ya? O también llamado prosencéfalo. Tienes que aprendértelo, prosencéfalo. La primera vesícula, prosencéfalo. Luego de esto va a venir la segunda vesícula. O sea, creció y se fue dividiendo en vesículas. Primera, segunda y tercera. Cerebro anterior, medio y posterior. El cerebro medio va a ser llamado, el cerebro medio va a ser llamado también o mesencéfalo. Mesencéfalo. Entonces el cerebro anterior, prosencéfalo, el cerebro medio, mesencéfalo, y el último vendría a ser el cerebro posterior. En el cerebro posterior vamos a tener el romboencéfalo. Romboencéfalo. Entonces vamos a tener 3 vesículas, cerebro anterior, medio y posterior. Después que nuestro tubo se fue doblando, ¿ya? Va a tener estas 3 dilataciones. La vesícula que vamos a llamarles vesículas cerebrales. Prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y romboencéfalo o cerebro posterior. Y vamos a ir viendo que esto no va a quedar ahí. Vamos a ir viendo que después estas mismas van a ir, acá está, cerebro anterior, medio y posterior. Y vamos, esas son las primeras 3 vesículas, cerebro anterior, medio, y vamos a tener por acá el cerebro posterior. ¿Ah? Las 3 vesículas importantes. Y no solamente eso, vamos a tener unas curvaturas, justo vamos a tener unos plegamientos, un pliegue que le vamos a llamar pliegue cervical, un pliegue cervical que va a estar justo en la unión del romboencéfalo. Justo en la unión del romboencéfalo vas a tener tu pliegue cervical. Y vamos a tener también un pliegue cefálico. En la región del mesencéfalo va a estar tu pliegue cefálico. Acá está, pliegue cefálico. Entonces yo le decía que al inicio vamos a tener 3 vesículas. 3 vesículas. ¿Ya? Que va a ser el cerebro anterior, medio y posterior. Esto es 4ª semana, pero esto no queda así, va a cambiar. A la 4ª semana tenemos 3 vesículas y tenemos 2 pliegues, el pliegue cervical y vamos a tener también el pliegue cefálico. Pliegue cefálico y pliegue cervical. ¿Ya? Esto pasa a la 4ª semana, cuando tenemos 3 vesículas. Cuando tenemos 3 vesículas y tenemos 2 pliegues a la 4ª semana. Pero esto no va a quedar así. Se va a seguir desarrollando. No va a quedar en 3 vesículas. Vamos a ir viendo que van a constituir cambios y vamos a tener que
vamos a tener vesículas que les vamos a llamar vesículas secundarias. Las vesículas secundarias. Estas fueron las primarias, que fueron estas tres que iban a dar el cerebro anterior, medio y posterior. Y luego vamos a tener lo que llamamos vesículas secundarias. Sexta semana vamos a ir viendo los cambios que van a dar dando. Entonces, vamos a, más o menos entre la quinta y sexta semana, la quinta ya empiezan a diferenciarse. Estas vesículas primarias se van a empezar a diferenciar y ya no van a ser tres, ahora van a ser cinco vesículas. Cinco vesículas. Vamos a tener que nuestro prosencéfalo que fue este que está acá, este prosencéfalo ahora se va a dividir en dos vesículas. Va a formar el telencéfalo, que lo estoy señalando acá en lila, y también va a formar el diencéfalo. Estas dos vesículas. Entonces, nuestro telencéfalo, nuestro prosencéfalo, que era el cerebro anterior, formó el telencéfalo y el diencéfalo. Y vamos a ver que después de esto, nuestro mesencéfalo, nuestra segunda vesícula, va a quedar tal cual. El mesencéfalo queda tal cual. El mesencéfalo no va a cambiar. El mesencéfalo queda como mesencéfalo, la segunda vesícula. Mesencéfalo queda como mesencéfalo. Y nuestra tercera vesícula secundaria, que vendría a ser el romboencéfalo, va a dar origen a lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Metencéfalo y mielencéfalo. Va a dar origen a esas dos. Entonces, y toda esta parte que está abajo ya sería médula. Acá está el metencéfalo y el mielencéfalo. Estos dos eran del romboencéfalo. Y en la zona inferior va a estar todo lo que es la médula espinal. Va a formar todo lo que es la médula. Entonces tenemos al inicio las vesículas primarias que eran prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y luego de estas vesículas primarias, más o menos a la quinta semana, ya empiezan a formar las vesículas secundarias. Estas vesículas son 5, acuérdate. Son 5 vesículas secundarias. Son 5 vesículas que van a dar, cada uno va a formar diferentes partes del sistema nervioso. Tenemos entonces la primera vesícula, ya que va a formar, repito, el telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo, que era la segunda vesícula del cerebro medio, queda tal cual, y el romboencéfalo va a formar el metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, ¿cuál es la vesícula que no sufre cambios de la tercera a la quinta, sexta semana, chicos? Mesencéfalo. Mesencéfalo, muy bien. ¿Ya? Y vemos que sí, la primera y la tercera vesícula sí van a cambiar. ¿Ya? Tienen que aprenderse estos nombres, ¿ya? Tienen que aprenderse estos nombres y no olvidarse. A veces hay diferentes formas de aprendértelo. Yo me acuerdo que hablábamos tratas de acordarte, por ejemplo, te di en el PRO. Usábamos esa frase, te di en el PRO en la universidad, para acordarnos que el telencéfalo, te di en el PRO, acuérdate, el telencéfalo en el diencéfalo nace del prosencéfalo, te di en el PRO. Igual, usábamos otra frase que era mete miel en el rombo, ¿ya? Para acordarnos que el metencéfalo y el melencéfalo nacen del romboencéfalo. Bueno, es una forma de acordarte, mete miel en el rombo. Pero bueno, tienes que saber que eran 3 vesículas y mientras que van pasando las semanas, a la quinta ya empiezan a dividirse estas vesículas y la sexta semana la tienes como estás viendo. Entonces, nuevamente acá las vesículas primarias, vamos a tener 3 vesículas que van a dar el cerebro anterior, medio y posterior, prosencéfalo, mesencéfalo y metencéfalo, y luego estas vesículas
van a formar las secundarias. El prosencéfalo forma acá está, miren acá, toda esta zona que está acá sería era del cerebro anterior, era el prosencéfalo que ahora se ha dividido en telencéfalo y en diencéfalo. Igual el mesencéfalo te queda tal cual y el romboencéfalo va a formar el metencéfalo y el mielencéfalo. Vesículas secundarias que ya se forman, que tienes que conocer. Este es un embrión con vesículas primarias, ¿no? Cerebro anterior, medio y posterior. Acá tienes a los 28 días, tu embrión tiene 3 vesículas que van a formar el cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Cada una de estas vesículas, yo les decía que va a formar estructuras. Este dibujo lo saqué de su Lachman, lo tiene muy bonito en su Lachman, también lo van a encontrar este contenido, esta información en el MUR, pero este dibujo, como les digo, lo saqué del Lachman. Vemos acá un embrión de 32 días, ya con sus vesículas secundarias, y vamos viendo, acá en este dibujo ustedes pueden ver qué estructuras van a formar. Yo les decía que cada una de estas estructuras van a formar diferentes partes de nuestro sistema nervioso. Cada vesícula secundaria va a contribuir a que se forme una parte distinta del cerebro. Vamos viendo acá, por ejemplo, en el telencéfalo, como ustedes pueden ver acá, gracias al telencéfalo se va a formar los hemisferios cerebrales, ¿ya? De acá tienes también la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis vienen del diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo va a dar el tálamo, hipotálamo, hipófisis y también tercer ventrículo, diencéfalo. Miren cómo va formando. Cada una va a formar diferentes estructuras. Ahora, lo que es el mesencéfalo va a dar lo que es los colículos anteriores visuales y posteriores auditivos, van a dar el mesencéfalo, esta vesícula secundaria que iba a formar el cerebro medio, va a dar los colículos anteriores, tanto visuales como auditivos, los posteriores que vienen a ser los auditivos. Y miren, del mesencéfalo se forma esto, y también el acueducto cerebral de Silvio. ¿Ah? Y luego tenemos el metencéfalo. Del metencéfalo vamos a tener ahí la formación del cerebelo del puente. Va a dar estas estructuras, cerebelo y el puente, vienen del metencéfalo. Y lo que es bulbo raquídeo viene del mielencéfalo. El bulbo raquídeo viene del mielencéfalo. Entonces, cada una de estas, como yo les decía, va a dar una estructura. Acá tengo mi mielencéfalo, que es más posterior, va a dar la médula oblongada, va a dar lo que es el bulbo raquídeo. Miren acá. Una cosa es el sistema nervioso central y otra cosa es el sistema nervioso periférico. Acá el sistema nervioso central, gracias a la formación de tu tubo neural, gracias a la placa neural tercera semana, va a formar pues nuestro sistema nervioso central, va a formar tubo neural, va a formar encéfalo y va a formar también lo que es médula espinal. En lo que es sistema nervioso periférico va a intervenir también acá las células de la cresta neural, esas que se formaron cuando se formó tu tubo neural, las que quedaron al lado, esas son las células de la cresta neural, que también van a intervenir acá en la formación de tu sistema nervioso, pero periférico. ¿Sí? Periférico. Va a formar diferentes estructuras. Vamos a ir viendo esto en la clase. Miren acá, este es un resumen, este cuadrito bonito, cómo se va formando vesículas primarias, que son las 3. Luego tenemos las vesículas secundarias y vamos a tener acá los derivados de cada una de ellas. Acuérdate que los hemisferios cerebrales vienen del telencéfalo.
Del diencéfalo viene epitálamo, tálamo, hipotálamo y fundíbulo. Formación de la cavidad del tercer ventrículo. Los ventrículos laterales son del telencéfalo. Después vamos a hablar de las cavidades. Y tenemos acá que del mesencéfalo viene el cerebro medio, habíamos visto, viene el acueducto cerebral, que es importantísimo, que lo vimos aquí, este acueducto cerebral, perdón, el acueducto cerebral de Silvio también viene aquí. Y vamos viendo también que del romboencéfalo, que viene las vesículas secundarias que vienen a ser el metencéfalo, que van a dar el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo va a dar el bulbo raquídeo. El cuarto ventrículo viene de nuestro metencéfalo. Y la médula espinal va a dar derivados que viene a ser la sustancia gris, la sustancia blanca y el conducto ependimario. Bueno, vamos a ir viendo todo esto en la clase del día de hoy. Miren esta foto electrónica. Acá tienes telencéfalo. Estas son vesículas primarias. Acá vesículas primarias que van a ir formando otras. Vamos a ir viendo que en la primera figura tú tienes el cerebro anterior, el cerebro medio y cerebro posterior, prosencéfalo, mesencéfalo y metencéfalo, y luego vamos viendo cómo se va dividiendo acá el prosencéfalo en telecéfalo y diencéfalo. Acá tienes tu mesencéfalo y vamos a ir viendo que el romboencéfalo también va a formar otras dos estructuras, ya que ya conocemos. Y vamos a ir viendo que se forman las vesículas secundarias. Todo lo induce la notocorda. Hemos visto cuando se forma nuestro tubo neural, ¿ya? Se forma el tubo neural y también se forman las células de la cresta neural, ¿ya? Lo que se desprende son las células de la cresta neural. Eso lo vimos cuando vimos esta imagen que está aquí. Estas células que se van a ir desprendiendo, que ustedes ven acá, cuando ocurre la neurulación, son las células de la cresta neural, ¿ah? Que también van a intervenir acá en la formación de nuestro sistema nervioso. Bueno, amorcito. Entonces, y el tubo neural que ya conocemos, que tiene que cerrarse, o si no, vamos a tener malformaciones. Vamos a hablar un poco de la formación de todo nuestro sistema nervioso, vamos a hablar un poco de la médula. Vamos a ir viendo que cuando la pared del tubo neural se va cerrando, vamos a tener células, habíamos visto que le vamos a llamar neuroepitelio. Eso ya lo sabes tú, que cuando se cierra, vamos a tener todo este grosor, va a estar formado por neuroepitelio. Por neuroepitelio, ¿ya? Que va a estar en todo el grosor de nuestro tubo neural. Entonces, las células van a estar en todo el espesor de tu tubo va a estar formado por esta capa que va a ser neuroepitelio. Neuroepitelio. Este neuroepitelio va a constituir acá en todo el grosor del tubo neural, que van a ser células grandes, células redondas con nucleoplasma pálido, y estas células se van a llamar neuroblastos. Los neuroblastos van a estar en esta zona. Acuérdate que todo el espesor van a haber neuroblastos. Entonces se cierra el tubo neural y estas células empiezan a tener núcleo grande, nucleoplasma pálido, y vamos a llamarlas neuroblastos. Estos neuroblastos van a empezar a formar sustancia gris de la médula espinal. Estos neuroblastos, como yo les digo, forman sustancia gris. Van a formar lo que es la capa del manto, ¿ya? Van a empezar a formar la capa del manto, que luego van a empezar a secretar sustancia gris de la médula espinal. Y vamos a tener
que como resultado de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa poco a poco va a adoptar una coloración blanquecina, un tono blanco, y vamos a llamarle sustancia blanca de la médula espinal. Ya. Entonces, primero teníamos la capa del manto y también vamos a ver que la capa más externa de la médula espinal la vamos a llamar como capa marginal, que va a tener fibras nerviosas. Vamos a ver acá, un dibujito aquí. Esta de acá, miren acá, esas son las células del neuroepitelio. Miren, estas células que van a estar en el neuroepitelio, como habíamos visto, son células que van a ser grandes, van a tener un núcleo redondo, grande, con nucleoplasma pálido y un nucleolo que va a teñir oscuro. Entonces, estas células son los neuroblastos, que van a estar en todo el espesor, miren, del tubo neural, van a estar en todo el espesor y van a empezar a formar las células de la capa del manto, ¿ya? Y vamos a tener que después van a formar, como decíamos, sustancia gris de la médula espinal. Y luego vamos a tener una capa más externa, que va a ser la capa marginal. Miren acá, vamos a ir viendo que algunas zonas se van a ir engrosando. Vamos a ir que los neuroblastos se van a ir sumando, se van a ir adicionando los neuroblastos, y en algunas zonas ya se van a ir engrosando cada uno de los lados del tubo neural. Vamos a mostrar un engrosamiento que va a ser ventral y dorsal, ¿ya? Entonces vamos a tener unas placas que se van a ir formando, que les vamos a llamar placa basal y placa alar, ¿ya? Placa basal y placa alar. Como yo les decía, se va a ir engrosando, se engruesa, ¿ya? En esas zonas cuando se van sumando los neuroblastos van a llegar hasta esta zona y vamos a tener que se va a formar acá estas placas por consecuencia de que se van a sumar estos neuroblastos a estas zonas y a la capa del manto, y vamos a tener un engrosamiento que va a ser ventral y un engrosamiento dorsal. Un engrosamiento ventral que vendría a ser esta zona que está abajo y un engrosamiento dorsal. En estos engrosamientos que ustedes pueden ver acá, cómo se va engrosando acá y acá arriba, ¿ya? En estos engrosamientos se van a ir formando aquí nuestras placas, ¿ya? Se van informando nuestras placas, ¿ya? Entonces, como yo les decía, se empiezan a engrosar porque se suman esas células que se llaman neuroblastos y se forma la placa basal, ¿ya? La placa basal en esta zona, y vamos a tener que en la placa basal vamos a tener células motoras. Van a empezar a sumarse aquí en esta zona y van a juntarse todas las que son células motoras de la médula espinal. Y vamos a tener otra placa que le vamos a llamar placa alar. En la placa alar se van a ir sumando, pero estas células van a ser sensitivas. Las placas alares van a ser siempre sensitivas y las capas que están en la zona ventral van a ser motoras, las astas motoras. Entonces, se engruesan estas zonas y empiezan a formar tanto astas motoras como astas sensitivas. Acuérdate que las astas motoras vamos a tener acá la placa basal, que vienen a ser estas astas ventrales, y en las placas alares van a ser las sensitivas. Lo tienes de diferente color ahí para diferenciarles. Entonces vamos a tener una placa alar y una placa basal para formar las diferentes estructuras. Ya acuérdate que la placa del techo, vamos a tener también una placa encima de estas, ¿ya? Vamos a tener unas placas que les vamos a llamar una placa que se llama placa del techo, y por abajo la placa del piso.
tenemos una placa del techo, que es la que está arriba, y abajo vas a tener la placa del piso, que en esta zona, sí, si ustedes ven, no está pintada, no tiene neuroblastos, estas dos zonas que están acá. Acá se van a cruzar las fibras nerviosas en esta zona. Acá se cruzan de un lado a lado. Entonces tenemos acá la placa del piso o placa del suelo y la placa del techo, ya en estas zonas distales, en estas zonas distales. Entonces se forman estos engrosamientos ventrales que van a dar acá las astas tanto motoras o sensitivas, o sensitivas. Luego vamos a ir viendo, así es como se van formando las astas, como yo les decía, tanto motora como sensitiva. Y también, antes de pasar acá en la zona que lo divide, le vamos a llamar surco limitante. Y la zona que va a dividir las dos astas, tanto el asta motora como el asta sensitiva. Y vamos a tener que hay un grupo de neuronas que van a estar en el medio, que va a ser la asta intermedia, ya que va a tener acá neuronas de división tanto del sistema nervioso autónomo, ya vamos a tener acá y que va a tener acá, ¿se ve la pantalla? No, ¿no? No, ¿Sigue viendo? doctor. No, ¿Ya no doctor. se ve? Un minuto. Y ahora sí la pueden ver. Acá vendrían a ser estas células que le llamamos surco limitante. Acuérdate que en el surco limitante va a estar en medio de los dos y también vamos a tener una asta entre las dos que le vamos a llamar asta intermedia. En el asta intermedia, en esta zona, va a tener un grupo de neuronas entre las dos áreas, ¿ya? Y va a tener neuronas de división simpática del sistema nervioso autónomo en esta zona que está acá. Luego acá, miren aquí cómo se va formando vamos a tener que las células van a empezar a diferenciarse. Las células van a empezar a diferenciarse. Vamos a tener que los neuroblastos van a empezar a dividirse. Vamos a empezar a tener que se van a formar acá unas células que vamos a llamarlas, que son células neuroepiteliales, que ya lo conocemos, y que van a ser, primero, estas células van a empezar a tener prolongaciones hacia la luz. Ya cuando estas células van a empezar a tener estas prolongaciones y se van a empezar a diferenciar. Vamos a tener que primero van a aparecer dos prolongaciones a los lados y van a formar lo que es el neuroblasto bipolar que ustedes ven acá. Y vamos a ir viendo que se va a ir alargando mucho más, vamos a tener mucho más y se va a formar el axón primitivo. Y luego se van a empezar a formar dendritas. ¿Ya? A esto le vamos a llamar neurona multipolar, que esta vendría a ser acá la neurona, la célula nerviosa del adulto o neurona. Entonces, como yo le decía, estos neuroblastos que vendrían a ser las células primitivas van a empezar a diferenciarse. Vamos a tener que primero vamos a tener una célula que va a ser central, ¿ya? Y luego vamos esa célula que viene a ser redonda, ¿no? Que viene a ser apolar. Le decimos apolar porque no tiene ninguna prolongación, ¿ya? Cuando empieza a diferenciarse, le aparecen estos dos procesos citoplasmáticos acá a los lados, ¿ya? Que va a formar lo que es la neurona bipolar. Y luego ya vendríamos a tener muchas más prolongaciones, se forma el axón primitivo y también se sigue prolongando y se forman las dendritas. Y a esto le voy a llamar neuroblasto
multipolar. Y luego esta va a ser la célula del adulto, ¿no? La neurona. Entonces, así es como se va formando la célula. Acuérdate que los neuroblastos vienen a ser las células primitivas y que luego se van a diferenciar. Vamos a tener que se van a formar estas prolongaciones que luego primero vamos a tener una célula redonda que va a ser apolar y luego aparecen estos procesos citoplasmáticos a los lados y aparece la neurona bipolar y luego ya la multipolar que ya conocemos. Ya tenemos acá nuestra neurona. Vamos a hablar un poco de lo que son las células gliales. ¿Ya? Vamos a tener que vamos a formar unas células, la mayor parte de estas células son de sostén, ¿ya? Y los glioblastos se van a formar a partir de las células del neuroepitelio. Entonces, los glioblastos se forman a partir de las células del neuroepitelio y eso se forma cuando empieza a cesar la información, cuando se acaba la formación de neuroblastos, se empiezan a formar estas células gliales, que vienen a ser las células de sostén. Entonces son formados cuando se dejan de formar los neuroblastos. Vamos a ver que estos glioblastos van a migrar hasta la capa del manto y la capa marginal y van a diferenciarse en lo que es astrocitos, protoplasmáticos y astrocitos fibrilares. Entonces, estas células van a estar aquí, van a estar en los vasos sanguíneos, en las neuronas y van a dar soporte, van a ayudar en esta zona. Hay otro tipo de células que van a ser las del oligodendroglia y también la microglia. Vamos a tener que las del oligodendrocito, derivan también de los glioblastos, ¿ya? También van a estar en la capa marginal y forma vainas de mielina. Y también tenemos las otras células que vienen a ser las células de la microglia. Vamos a ver que que también estas células de la microglia son células de sostén también. Vamos a ver que las células de la cresta neural van a ser de origen ectodérmico, como ustedes ya saben, ¿no? Cuando se formó la placa neural, las que quedaron a los lados son las células de la cresta neural. Y acuérdate entonces que también son de origen ectodérmico, así como el tubo neural. Y estas células de la cresta van a migrar en dirección lateral y van a dar lo que son los ganglios sensitivos. Van a empezar a migrar y en dirección lateral y van a dar lo que son los ganglios sensitivos, ganglios de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Entonces, estas células migran y van a dar estos ganglios de estos ganglios sensitivos. Vamos a tener que después también van a formarse nervios raquídeos, que vendrían a ser prolongaciones distales que se van a unir a las raíces ventrales para formar un nervio espinal y raquídeo. Y estos se van a dividir tanto en primarios dorsales y en ventrales. Bueno, acá tengo una imagen, aquí está. Entonces, acá vamos viendo cómo se van formando estas raíces. Habíamos visto que de las células de la cresta neural van a aparecer estos ganglios. Estos ganglios de las raíces dorsales van a venir ya de las células de la cresta neural que han migrado en esta dirección lateral. Migran y forman estos ganglios sensitivos, ganglios de la raíz dorsal. Y también vamos a ver toda esta zona que ustedes ven acá. Los axones van a ir por acá y van a formar.
todas estas zonas. Los axones motores se originan de las neuronas de la placa basal, mientras que los nervios de los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal vienen acá de las células de la cresta. Vamos viendo acá cómo se van formando acá las fibras, ya, todo lateral. Y vamos viendo acá cómo acá las fibras nerviosas de las raíces motoras ventrales y de las raíces sensitivas dorsales se unen para producir acá un nervio raquídeo. Se van uniendo. Acá se unen tanto las motoras como las sensitivas, tanto la motora acá abajo y las sensitivas para formar ganglios. Van a ir formando ganglios. Acá ustedes pueden ver de dónde se originan las células. De las células del neuroepitelio habíamos visto que formábamos neuroblastos bipolares, multipolares. También vamos de las células del neuroepitelio se va a formar glioblasto que va a dar oligodendroglía. Va a originarse también del glioblasto el astrocito protoplasmático y el astrocito fibrilar. En cambio, las células de la microglia tienen origen diferente. La microglia viene de las células del mesénquima. ¿Ya? La microglia viene de las células del mesénquima, de los vasos sanguíneos. De aquí viene las células de la microglia. Su origen es diferente. Vamos a hablar un poco de mielinización. ¿Ya? Las células de Schwann son los que van a mielinizar lo que son los nervios periféricos. Cada una mieliniza un axón. Cada una de las células son los que van a mielinizar un solo axón. Entonces las células de Schwann son las que van a mielinizar los nervios periféricos y cada una de ellas se va a encargar de mielinizar un solo axón. Y estas células de Schwann se van a originar a partir de las células de la cresta neural. Van a migrar hasta la periférica, hacia la periferia y se van a enrollar en este axón para formar la vaina del neurilema. Entonces, acuérdate que las células de Schwann van a tener origen en las células de la cresta neural. ¿Ah? Entonces, vamos a ver que nuestro embrión, las células van a empezar, las fibras nerviosas van a empezar a adquirir un color blanquecino porque vamos a depositar, ¿qué cosa? Mielina. Mielina acá. Y vamos a ver que estas células se van a mielinizar. Entonces, la mielinización se inicia durante el cuarto mes en las raíces anteriores. Los oligodendrocitos mielinizan el sistema nervioso central y las células de Schwann, las del sistema nervioso periférico. Acá hay dos cosas importantes. Las del oligodendrocito van a mielinizar el sistema nervioso central y la del periférico vienen a ser las células de Schwann. La mielinización de las vías córtico-espinales se completa a los 2 años. O sea, el bebito nace y va a seguir mielinizando. Y la neocorteza se va a hacer hasta los 30 años de edad. O sea, ustedes todavía están teniendo mielinización en la neocorteza. Vamos a ver que la médula espinal va a surgir unos cambios en la médula espinal. Chicos, ¿me esperan un minuto, por favor? No se vayan, espérenme un minutito. Un favor, vayan tomando lista. Talía, ¿estás ahí? Ah, sí, Miss, ya tomé lista. Ya, me lo vas pasando. Un minutito, por favor.
¿Me escuchan? ¿Escuchan, doctores? ¿No? Sí, Ya. doctora. Bueno, Sí, vamos a doctora. seguir hablando los cambios de posición de la médula espinal. Vamos a ir viendo que nuestro bebé va a ir creciendo, el embrión va creciendo y vamos a ir viendo que cuando más o menos tiene 3 meses, la médula espinal va a estar en todo el embrión, ¿ya? Vamos a ir viendo que los nervios que están en la médula espinal justo van a pasar por el orificio intervertebral que le corresponde. O sea, cada uno va a estar con el orificio intervertebral al lado. Entonces los nervios van a pasar por ese orificio. Van a pasar por justo el orificio que le corresponde. Van a ir pasando. Ya, pero después de esto, vamos a ir viendo que la columna va a crecer. La dura madre va a crecer con más rapidez y vamos a ir viendo que ya no va a quedar en esta posición, sino que los nervios se van a ir desplazando, o sea, el orificio va a quedar a un lado y la médula va a ir elongándose, va a ir creciendo y ya no va a estar al mismo nivel por el crecimiento. Las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales van a formar como una cola, ¿ya? Van a tener una orientación oblicua, porque ya no van a estar al mismo nivel de la columna que le correspondía. Como va a ir creciendo, se va a ir elongando. Se va a ir elongando. Miren esta foto acá. Acá en la foto inferior ustedes ven que está al mismo nivel, ¿ya? Que está al mismo nivel. Pero luego miren qué pasa con las fibras, que va creciendo el embrión, va creciendo la columna y ya no va a estar al mismo nivel de los agujeros intervertebrales donde se originaba. No, se va a ir desplazando. Vamos a ir viendo que las médulas se va desplazando cada vez a niveles más elevados, más altos, y vamos a ir viendo que cuando ya nace el bebito va a estar a altura más o menos el bebito va a ir, miren, el neonato va a estar situado a la altura de la tercera vértebra lumbar, a diferencia del adulto, que la médula va a terminar entre L2 a L3, más o menos entre L2 a L3, ya va a acabar. Entonces, las fibras nerviosas van a formar acá lo que llamamos cola de caballo, ¿ya? Entonces, cuando yo saco líquido cefalorraquídeo, voy a punzar debajo de este nivel de L2 y L3, ¿ya? Para evitar el extremo inferior de nuestra médula espinal. Entonces vamos a tener cambios de posición, ya vamos a tener cambios de posición. En el adulto, la médula espinal, acuérdate, va a acabar entre L2 y L3, ¿ya? Y el saco dural y el espacio subaracnoideo va a estar, toda esa zona que está acá va a estar hasta S2 en el adulto. Entonces, vamos a tener cambios porque va a ir creciendo. Crece y se va a extender. Entonces, va a crecer la médula crece durante la octava semana. Al nacer, habíamos dicho que más o menos va a estar en L3 y en el adulto va a estar entre L2 y L3. Entonces, va a haber cambios de la médula espinal. Van a haber cambios. En cada semana van a ocurrir cambios porque va a ir creciendo y se va a ir desplazando, se va a ir desplazando por el crecimiento y también se elonga acá la médula espinal, ¿no? Se va elongando y va a ir creciendo. Acuérdate, cuando yo extraigo líquido en una punción lumbar, más o menos voy a entrar después de L2 y L3. Tengo que entrar más o menos en L4, L5 para no tener lesión. Entonces tengo que saber dónde entrar con la aguja. Miren, a los 6 meses dicen que más o menos está en S1. En el neonato va a estar entre
más o menos en L3, y vamos viendo que en el adulto va a estar al borde, en algunas literaturas dice que al borde inferior de L1. Y miren acá se forman las raíces nerviosas de forma de que le decimos cola de caballo, así se le va a decir. Del mesodermo formamos dura madre. De la cresta neural formamos aracnoides y pía madre. Vamos a ir viendo que se va a ir formando a la quinta semana el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver cómo se van formando en los ventrículos, se van formando de los plexos coroideos nuestro líquido cefalorraquídeo. Y vamos a ir viendo, ahorita, bueno, acá hablamos, en esta lámina vamos a hablar de los defectos del tubo neural. Si no cierra el tubo neural, ya sabemos que tenemos defectos como la espina bífida, en donde vamos a tener dos tipos que habíamos hablado ya, la espina bífida oculta y la espina bífida quística. La más grave es la quística, la oculta ya habíamos visto que va a cubrirse, va a haber piel que está cubriendo y a veces va a haber hasta un penacho de pelos en esta zona, un menacho de pelos. En la espina bífida quística, esta es la más grave, esta espina bífida quística. Vamos a tener tejido acá protruyendo de la médula y esto sí puede traer lesiones en los miembros inferiores, en diferentes zonas, lesiones neurológicas, lesiones del esfínter, ¿ya? Incontinencia urinaria, etcétera, ¿ya? Y puede aparecer también, puede haber acá obstrucción y puede haber hidrocefalia, porque acá puede anclarse la médula y puede producir obstrucción e hidrocefalia. Miren aquí, acá tenemos que esta espina bífida también puede ir de la mano. Mira acá, protruyen acá la médula y vamos a tener lesión, acá lesión, trastornos motores, paraplegia, falta de sensibilidad en las piernas, incontinencia y en algunos casos hidrocefalia por aumento del líquido cefalorraquídeo. En estos casos de espina bífida quística, que son los más graves, acá, por eso estos niños hay que tratar de operarlos, detectarlos a tiempo para evitar este tipo de lesiones. Vamos a ir viendo cómo se va formando las diferentes estructuras. Vamos a hablar ahora de lo que es el encéfalo. Vamos a hablar de cómo se forma el encéfalo en nuestra clase. Vamos a ver que el encéfalo se va a dividir en tallo encefálico y en centros superiores. El tallo encefálico va a estar formado acá, habíamos visto por el mielencéfalo, por el puente de Barolio o protuberancia neural, y nuestros centros superiores van a estar formados por cerebelo y hemisferios cerebrales. El tallo encefálico es una continuación directa de la médula espinal y vamos a tener que a cada lado de la línea media se van a encontrar las placas basales y las placas alares, que son tanto motoras como sensitivas en nuestro tallo encefálico. Vamos a tener, habíamos visto que íbamos a tener 3 vesículas al inicio, a la cuarta semana. Vamos a tener un cerebro anterior, un cerebro medio y un cerebro posterior. Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Vamos a hablar de cada uno de estos cerebros. Vamos a ver qué va a formar cada uno. Primero vamos a hablar del romboencéfalo, que vendría a ser, ¿qué cosa? El cerebro posterior, que vimos ya que se va a dividir en mielencéfalo y en metencéfalo. Y habíamos visto que el mielencéfalo, acá, que es la parte más caudal de las vesículas cerebrales, y el metencéfalo, que se extiende desde el pliegue pontino hasta el istmo romboencefálico. Un ratito, chicos, esto no hemos hablado. Vamos a tener unos pliegues acá en nuestras vesículas. Vamos a tener un pliegue que le vamos a llamar pliegue pontino, que más o menos va a estar a esta altura,
que no tenemos un embrión muy desarrollado. Bueno, acá por acá vamos a tener tu hemisferio anterior, acá vamos a tener tu mesencéfalo. Vamos a tener acá el cerebro anterior, el medio y el posterior. Vamos viendo que por entre el mesencéfalo, entre el cerebro medio y el posterior, vamos a tener una zona que le vamos a llamar istmo. Esta zona que estoy señalando acá en amarillo ahorita, en este momento es el istmo romboencefálico, ya que va a estar dividiendo igual por esta zona que está, que lo voy a pintar de rojo, por acá, vamos a tener en esta zona el pliegue pontino, que también es importante. El pliegue pontino va a estar por esta zona y por esta zona que está acá va a estar el istmo, aquí, el istmo romboencefálico. Y entonces, el, acá, estas zonas son importantes para la división. Ya, ¿dónde nos quedamos? Ah, ya, entonces vamos a tener también, vamos a hablar un poco del mielencéfalo. Vamos a hablar de cada una de estas vesículas. Vamos a hablar un poco del mielencéfalo y del metencéfalo. El mielencéfalo es una vesícula que va a dar, ¿qué cosa? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo viene del mielencéfalo y va a formar acá, eh, va a diferir en lo que es médula espinal y vamos a ver que va a tener placas. Una placa basal que va a ser muy parecida, ya, acá va a ser una placa basal y parecida a la médula espinal, va a tener tres grupos de motores, un grupo eferente somático medial, un grupo eferente visceral especial intermedio y un grupo eferente visceral lateral. Y la placa alar va a tener tres grupos también sensitivos, el grupo aferente somático, el grupo intermedio o aferente especial y el grupo medial o aferente visceral. Y la placa del techo del mielencéfalo va a tener una sola capa de células ependimarias cubiertas por mesénquima vascular de la pía madre. El metencéfalo que también viene del romboencéfalo, nuestro metencéfalo, vamos a tener que también va a tener una capa, una placa basal y una placa alar. Y también aquí va a dar dos componentes importantísimos que vienen a ser uno, el cerebelo. El cerebelo se va a formar en el metencéfalo, el cerebelo. Y vamos a tener que es importantísimo, el cerebelo deriva de las placas alares y va a ser el centro de la coordinación para la postura, para el movimiento, importantísimo el cerebelo. Es la coordinación del movimiento y las posiciones, el cerebelo. Y también va a dar otra zona que se llama puente. El puente es derivado de las placas basales y lo que va a hacer acá, va a pasar por acá las fibras nerviosas entre la médula espinal y la corteza cerebral y cerebelosa. La placa basal, la placa basal del metencéfalo va a tener tres grupos de neuronas, un grupo eferente somático, un grupo eferente visceral especial y un grupo eferente visceral general. Y la placa marginal de las placas basales del metencéfalo va a expandirse y va a crear un puente para las fibras nerviosas que conecta en la corteza cerebral, la corteza cerebelosa y la médula espinal. Las placas alares del metencéfalo van a tener tres grupos de núcleos sensitivos.
un núcleo aferente somático lateral, un grupo aferente visceral especial y un grupo aferente visceral general. En lo que es el cerebelo, el cerebelo, vamos a tener que las porciones, tanto dorsolaterales de las placas alares, se van a flexionar en la dirección medial y van a formar labios rómbicos. Van a empezar a formar los labios rómbicos y van a quedar comprimidos en la región cefalocaudal y van a formar la placa cerebelosa. Más o menos un embrión, cuando tiene 12 semanas, esta placa vamos a tener una línea media que se va a llamar vérmix. ¿Ah? O sea, a las 12 semanas ya empieza a formar eh, entre estas dos placas el vérmix a las 12 semanas y las dos porciones cerebrales que le vamos acá, que se van a hacer hemisferios del cerebro, que vienen a ser hemisferios del cerebelo. Eso ya ocurre a las 12 semanas. Y vamos a ir viendo que al sexto mes la capa granulosa externa va a comenzar a producir diversos tipos de células que van a emigrar hacia las células de Purkinje y se van a diferenciar y van a dar células de la granulosa. Luego tenemos lo que es el cerebro medio, que vendría a ser lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo, acuérdense que es el cerebro medio. El cerebro medio queda tal cual, no vamos a tener vesículas secundarias acá. El cerebro medio vamos a tener que cada placa basal va a contener dos grupos de núcleos motores. Vamos a tener un grupo eferente somático y un grupo eferente visceral. Y la placa marginal de cada placa basal se va a agrandar y va a formar la porción anterior y pie peduncular. Y las placas alares del mesencéfalo van a formar los colículos anteriores y posteriores, que van a conectar tanto los centros de reflejo visual y auditivo. El prosencéfalo es el primero que vimos, es el cerebro anterior y va a tener dos hemisferios, dos vesículas secundarias. El diencéfalo, que viene a estar en el cerebro anterior, va a formar acá, se forma a partir de la línea media de nuestro prosencéfalo y va a constar de una placa de techo y dos placas alares. Y vamos a ir viendo que la placa del techo del diencéfalo va a estar formada por células ependimarias cubiertas de mesénquima vascular y va a formar el plexo coroideo, que es el que va a producir líquido cefalorraquídeo. Y la parte más caudal se va a convertir en una glándula pineal o epífisis, que es una glándula que va a participar en la modulación de los patrones del sueño. El diencéfalo consta de una fina placa de techo y una gruesa capa alar, que va a formar lo que es el tálamo y el hipotálamo, y va a participar en la formación de la hipófisis, que también se desarrolla a partir de la bolsa de Raschke, que es una bolsa que va a crecer en el infundíbulo. También esta bolsa forma la adenohipófisis y el lóbulo intermedio, y también el diencéfalo y el diencéfalo y el lóbulo posterior y la neurohipófisis van a contener neuroglías y van a recibir fibras nerviosas del hipotálamo. El telencéfalo va a formar lo que son los hemisferios cerebrales, que se originan a la quinta semana. Van a ser como evaginaciones y van a formar los hemisferios cerebrales. A mitad del segundo mes, la parte basal de los hemisferios van a empezar a crecer y van a protruir a la luz del ventrículo lateral y del agujero de Monroe, que ahorita vamos a explicar. El crecimiento de estos van a formar los lóbulos frontal, temporal y occipital. Vamos a hablar un poco del sistema ventricular, de cómo va a pasar el líquido cefalorraquídeo que va a estar por la médula espinal hasta el cuarto ventrículo, hasta el romboencéfalo. Vamos a tener estrechos que van a ir pasando este líquido cefalorraquídeo. Si se bloquea, va a causar
O sea, si se bloquea el paso del líquido cefalorraquídeo, lo que va a pasar son obstrucciones que van a producir hidrocefalia. Hidrocefalia. Ahorita vamos a explicar el sistema ventricular. Lo que es el cuerpo estriado va a formar parte de la pared del hemisferio y se va a dividir en dos, en núcleo caudado y en núcleo lentiforme. Se va a desarrollar la corteza cerebral, se forma a partir del palio-palio y vamos a ver que justo que el cuerpo estriado va a ser neopalio. Vamos a tener que también se van a formar comisuras que van a conectar las mitades tanto de los hemisferios derecho como izquierdo. También se van a formar acá haces cruzados por la comisura anterior. La segunda comisura que aparece es la comisura hipocámpica o comisura del fondo de saco. Una de las comisuras más importantes vendría a ser la del cuerpo calloso. ¿Cuándo aparece la del cuerpo calloso? Semana 10. En la semana 10 va a aparecer la comisura del cuerpo calloso. ¿Y qué va a hacer? Va a ser conectar las áreas no olfativas de la corteza cerebral derecha e izquierda. Vamos a ver cómo pasa el líquido cefalorraquídeo que va a ser secretado por los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. Vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo se va a absorber en el sistema venoso desde el espacio subaracnoideo a través de las granulaciones aracnoideas, en especial que van a ir por los senos. Vamos a ir viendo cómo va a ser el paso del líquido cefalorraquídeo. Vamos a ir viendo que se va a formar un sistema ventricular. Se va a ir formando un sistema ventricular y se va a ir formando nuestro sistema de líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver este dibujo del sistema ventricular. Vamos a ir viendo que se forman los ventrículos. Se va a formar del ventrículo laterales. Esos son los ventrículos laterales. Se va a ir formando acá de los ventrículos laterales. El primero se va a llamar primer y segundo ventrículo. Primer y segundo ventrículo, que vendrían a ser los ventrículos laterales, que vendrían a ser los que están aquí, los que estoy señalando. Luego vendría el tercer ventrículo. Y luego vendría el cuarto ventrículo. Entonces, primer ventrículo, primer y segundo ventrículo, luego viene el tercer ventrículo y luego viene ya el cuarto. En el sistema ventricular va a circular el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a ir pasando por estos ventrículos. Va pasando por el primer y segundo ventrículo, luego se va al tercero, luego va pasando al cuarto ventrículo y por acá va a estar, abajo va a estar el espacio subaracnoideo. En esa zona que está acá. Bueno, entonces, dentro de estos ventrículos, en cada uno va a haber como unos espacios donde tiene que pasar el líquido cefalorraquídeo. Ya tenemos unos espacios donde tiene que pasar. Entonces, entre el primer ventrículo, acá tenemos primer ventrículo que vendrían a ser los ventrículos laterales, hacia el tercer ventrículo, vamos a tener acá el, el famoso acueducto de Monroe. En esta zona vamos a tener el acueducto de Monroe, que va a unir lo que es
el ventrículo lateral, o sea, el primer y segundo ventrículo, con el tercer ventrículo. Ahí vamos a tener el foramen de Monroe o acueducto de Monroe, como lo quieras decir, en esta zona que está acá. Luego vamos a tener que el tercer ventrículo, entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, tenemos aquí el famoso acueducto de Silvio. Por acá va a estar el acueducto de Silvio. ¿Qué pasa si entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo se obstruye el acueducto de Silvio? Toda esta zona que está arriba del tercer ventrículo, o sea, el primer y segundo ventrículo, los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, se dilatarían por obstrucción del acueducto de Silvio. Luego, entre el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo, tenemos el famoso agujero de Luschka y Mayendi. Si se obstruye este ventrículo, vamos a tener también hidrocefalia en toda la zona superior, en toda la zona superior. Si tenemos algún tumor o algo que está obstruyendo, vamos a tener lo que llamamos hidrocefalia. Entonces, acá, como yo les decía, el líquido cefalorraquídeo tiene que estar acá secretado, acá en los ventrículos laterales, por los plexos coroideos, va a salir líquido cefalorraquídeo que va a estar secretado y va a pasar por toda esta canal y se va a absorber en el sistema venoso, en el espacio subaracnoideo a través de la granulaciones aracnoideas. ¿Y qué va a hacer este líquido cefalorraquídeo? Es importante para amortiguar los golpes, para que no se lesione nuestro cerebro y le va a dar sustentación para que por su peso no se compriman los pares craneales. Chicos, hasta acá vamos a avanzar. Ahí, acá faltó un poco más de los nervios craneales, ya no falta casi nada. Bueno, falta un minuto más y acabamos, chicos. Ya no falta nada ya. Y acá estamos hablando, ahorita acabamos, chicos. Anencefalia, que ya lo conocen. ¿Por qué ocurre? Es un defecto del tubo neural en donde no va a cerrar por falla en los puntos de función. Vamos a tener la anencefalia. Hidrocefalia vendría acá a ser porque vamos a tener obstrucción de nuestros acueductos. El más frecuente es la obstrucción del acueducto de Silvio, o también puede haber estenosis del conducto de Silvio. Vamos a tener estos casos de hidrocefalia, donde estos niños van a terminar con cirugía, se tiene que colocar válvulas para poder derivar este líquido, ¿ya? Entonces, acuérdate que, el líquido cefalorraquídeo va a ser secretado por los plexos coroideos y más o menos uno va a producir entre 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día y tiene que circular. Si no circula, vamos a tener este tipo de malformaciones. El más frecuente es la obstrucción del acueducto de Silvio. Esa es la más frecuente de las obstrucciones en lo que es hidrocefalia, ¿ya? Y se le tiene que colocar una válvula que va a ir hacia el abdomen o hacia afuera para tratar de derivar ese líquido cefalorraquídeo y el paciente no tenga pues lesiones cerebrales, porque lo que va a producir acá este aumento del líquido cefalorraquídeo puede causar lesión cerebral, edema cerebral en el bebito, ¿ya? Hemos visto que esto va a causar discapacidad intelectual hasta grave en algunos niños, ¿ya? Por la hidrocefalia, ¿ya? En la mayor parte de hidrocefalias, acuérdate que es por obstrucción del líquido cefalorraquídeo a nivel del acueducto de Silvio. ¿Qué más vamos a ir viendo aquí? Microcefalia, que usualmente acá vamos a tener una bóveda craneana pequeña, más pequeña de lo normal, y acá lo que va a pasar usualmente va a ser por virus. Va a haber virus, drogas también teratogénicos que van a estar relacionados con microcefalias. En el Zika se estuvo viendo, este virus se estuvo viendo acá niños que nacieron con hidrocefalia. Acuérdate que la microcefalia también va a ir de la mano con retraso mental también, ya va a haber lesiones. Muchas veces la microcefalia también puede ser por teratogénicos y acá también acuérdate que la microcefalia también puede ser por toxoplasma, por Zika, ¿ya? Y va a causar pues discapacidad intelectual en el niño.
Lo que son los pares craneales, vamos a ir viendo que desde la cuarta semana de desarrollo ya se van a observar los 12 pares craneales y todos los nervios, excepto el olfativo y el óptico, van a emerger del tronco encefálico. Y esto solo el óculo motor va a emerger de la región del romboencéfalo. En el romboencéfalo, los centros de proliferación en el neuroepitelio van a establecer 8 segmentos distintos, los rombómeros. Estos van a originar los núcleos motores, tanto los pares craneales 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Eso es cómo se va formando acá el sistema nervioso, cómo se va formando acá los surcos, se van a ir formando lóbulos, se van a formando surcos. A los 4 meses prácticamente no hay cisuras, a los 6 meses se van formando las cisuras, se van a ir formando surcos, a los 7 meses, a los 8 meses muchos más surcos, vamos a ver ahí que ya se forma el surco central, se va formando el surco lateral del cerebro que vendría a ser la cisura de Silvio, el surco temporal, se forma el cerebelo, ya tenemos el cerebelo a los 8 meses, la médula oblongada, a los 9 meses ya el cerebro como lo conocemos, y se va a seguir formando y mielinizando hasta la adultez. Bueno, chicos, nos vemos en práctica, por favor, entren en práctica en este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entren al grupo de práctica, por favor, los que tienen ahorita en este momento práctica. Nos vemos ahí.